Católicas por el derecho a decidir. Somos católicas y feministas. Este es nuestro podcast. 2 años de la ley. Seguimos haciendo historia. Se cumplen 2 años de la ley de aborto legal en Argentina. Julia Martino es parte de la campaña por el aborto legal. Integró la comisión parlamentaria a cargo del cabildeo en el Congreso, además de tener una larga experiencia como empleada legislativa. A 2 años de haber conquistado la ley 27.610, continúa militando en el espacio de incidencia feminista. ¿En qué momento te empezaron a sonar familiares, cotidianas, las expresiones cabildeo parlamentario, incidencia política? Bueno, la verdad es que exactamente decir un momento me resulta complicado, porque nosotras desde la campaña, como teníamos que presentar el proyecto de ley, empezamos a hacer ese cabildeo sin darle ningún nombre, digamos. Para nosotras era buscar las firmas. Claro. Y ahí empezamos a organizarnos. ¿Quién conocía a qué diputado, a qué diputada? Compañeras de las distintas fuerzas políticas, les pedíamos que hablaran con sus diputados o que nos consiguieran entrevistas. Empezamos a hacerlo, digamos. Y después de un tiempo, yo creo que por ahí, cuando teníamos que informar al resto de la campaña, ahí creo que nos pusimos un nombre como Comisión de Cabildeo. Uh-huh. Pero no, digamos, primero empezamos a funcionar, éramos un grupo buscando las firmas y hablando con las diputadas y los diputados, y después nos dimos el nombre. Era lo que le llaman en muchos lugares lobby, ¿no? No queríamos usar una palabra extranjera, digamos. Entonces ahí empezamos a hablar de cabildeo. Y algunos años después, con esto de ir generando espacios de participación, buscando lugares, ¿no? Tenés, digamos, como demandas de participar en la campaña o de participar por el derecho al aborto, y un poco que uno va inventando, tratando de buscar lugares para que participen. Y ahí se nos ocurrió hablar de incidencia política, también para diferenciar, ¿no? Una cosa era el cabildeo que hacía la campaña, que le llamábamos así, y otro era la incidencia política, que estábamos las compañeras que hacíamos cabildeo, pero sumábamos a otras organizaciones y a otras personalidades que querían hacer algo por el derecho al aborto, pero organizadamente. Entonces nos dimos un espacio de articulación que le llamamos incidencia, uh-huh, que era más amplio. Pero además la campaña tenía con vos la ventaja de alguien que trabajaba en el Congreso, que conocía sus pasillos. ¿Cómo funcionó esa ventaja? Bueno, eso por supuesto que sí nos daba algunas ventajas, digamos, una que facilitaba mucho el intercambio, ¿no? Porque no es lo mismo estar ahí todos los días y convocábamos a reuniones, ¿no? Y ahí vas generando relaciones, y muchas veces relaciones de confianza con asesoras y asesores de los diputados y las diputadas, que te los vas cruzando cotidianamente. Entonces, la ventaja para mí estaba en que estabas al día con lo que pasaba ahí, al toque, claro, digamos, ¿no? Porque, bueno, por esta cotidianidad en el trato con las asesoras, los asesores y con las mismas diputadas, ¿no? Una vez que generaste la relación, te cruzás y comentás en qué andan, qué sé yo, convocamos a reunión, ¿no? Esa también era una ventaja. Estando yo ahí podíamos conseguir lugares dentro de la misma Cámara para hacer las reuniones, ¿no? Entonces éramos la campaña convocando a las diputadas a una reunión, pero ahí mismo, en su propia casa, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, estábamos todas cómodas, digamos, ellas porque estaban en su casa y nosotras porque convocábamos, que era, digamos, convocar la campaña significaba también que convocábamos a distintas fuerzas políticas, y ahí hay una aceptación clara y
tácita y al mismo tiempo clara de las distintas fuerzas de juntarse, ¿no? Se juntaban para hablar con la campaña y articular acciones para ver cómo podíamos avanzar con el proyecto de ley de la campaña. ¿Eso es así de frecuente que los distintos bloques, los distintos partidos se reúnan para discutir un tema o fue una característica que favoreció la campaña? Yo creo que tiene cierta frecuencia dentro de las mujeres políticas, de las mujeres de los partidos políticos. Y de las feministas de los partidos políticos. Yo creo que en ellas sí es frecuente porque han venido luchando por las diferentes leyes que venimos cambiando desde no sé cuándo, desde que no teníamos ni siquiera divorcio, digamos. Las mujeres de los partidos políticos se acostumbraron a acordar entre ellas estas cosas. En ese sentido me parece que no es una novedad. Yo creo que lo más novedoso acá era que era la campaña en la que las convocaba a reunirse, que éramos el movimiento, digamos, ¿no? Me parece que eso, y que lo generaba el mismo proyecto, porque el proyecto de ley de la campaña era redactado por nosotras en la campaña, con todos nuestros procesos dentro de la campaña, democráticos, horizontales, un montón de reuniones para hacer el proyecto, etcétera. Pero ese proyecto tenía validez o tenía estado parlamentario si eran las diputadas y los diputados los que le ponían la firma. Entonces, eso sí es totalmente innovador dentro de las cámaras, ¿no? Que la letra porque ellos al ponerle su firma lo que están haciendo es claramente un apoyo político. Nosotros se lo dábamos cerradito al proyecto, no le podían tocar ni una coma, ni en el articulado, ni en los fundamentos. O sea que lo que estaban expresando claramente era una voluntad política de apoyar ese proyecto que venía del movimiento y que por muchos años también les sirvió a ellos de paraguas, porque no estaban presentando el proyecto de aborto propio, sino el proyecto de la campaña del movimiento de mujeres. Ese paraguas por muchos años les sirvió un montón, porque no era tan sencillo firmar aborto, ¿no? Claro, estás dando algunas claves de lo que tiene que ver con ese cabildeo y con esas estrategias, pero si tuvieras que transferir esa experiencia, que enseñar, que delegar ese trabajo, ¿cómo lo describirías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Era algo que ustedes tenían sistematizado, organizado o algo que se iba dando intuitivamente? La verdad es que demoramos un montón en sistematizarlo. Sí lo hicimos, lo hicimos justito después del 2018, digamos. Fue tan esclarecedora, digamos, el tratamiento real del proyecto en ambas cámaras y demás, que ahí dijimos, organicémonos dentro de la campaña con el cabildeo, que en realidad algo de organización ya teníamos. Había lugares regionales de la campaña, no sé, como La Pampa, Córdoba, que hacían cabildeo en sus provincias, ¿no? Pero no nos articulábamos. En 2018 sí, porque empezamos a comunicarnos preguntándoles qué sabían, en cada provincia qué sabían de cómo votaban sus diputados y sus diputadas. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos organizarnos. Y entonces hicimos dos jornadas de capacitación dentro de la misma campaña y elaboramos un material que se llama de las calles al Congreso y del Congreso a las calles, ¿sí? Uh-huh. Que es un material interno para el cabildeo, donde volcamos ahí nuestros aprendizajes de todos esos años, ¿no? Claro. Desde la primera vez que presentamos el proyecto en 2007 hasta, fines de 2018 que nos pusimos a hacer ese material y en 2019 hicimos las capacitaciones, donde, transmitíamos cuestiones básicas que para nosotras, digamos, que nadie nos la había enseñado, sino que las fuimos aprendiendo, como por ejemplo, no sé,
ir a las entrevistas siempre de a dos, nunca una sola persona, qué sé yo, no olvidarse de intercambiar los teléfonos, que muchas veces nos pasaba, que nos íbamos de la entrevista y no teníamos el celular de la diputada o de las asesoras, yo qué sé, detalles así que después son muy importantes, ¿no? Claro. O, por ejemplo, acordar si la entrevista se hace pública, si salimos hacia afuera y la contamos. Acordar cómo se sale hacia afuera es como indispensable. En primer lugar, si la persona quiere que se sepa, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, ¿en qué términos? Claro. Y eso es muy importante acordarlo, porque si no nos quedábamos, después de una entrevista que por ahí era muy trascendente, como no habíamos hablado esta cuestión, nos quedábamos sin poder comunicar nada al respecto. Y a veces eran apoyos de personas que vos sabés que es importante que el resto sepa, porque te podían arrastrar otros apoyos, ¿no? O sea, desde lo más político a lo más cotidiano y logístico. Exactamente, digamos. Hasta el detalle, por ejemplo, qué sé yo, cada compañera que iba a una entrevista tenía que saber bastante sobre la misma campaña. A donde nosotros íbamos tenían que saber que había una red de profesionales de la salud que estaban trabajando en los centros de salud, haciendo con el tema de los abortos legales, la provisión de anticonceptivos. Tenían que saber que existe un socorrismo, era fundamental dar esa información. Porque además más de una vez te pasaba que después te llamaban para preguntarte. Uh-huh. O que existía la red de docentes, digamos, conocer la campaña me sale venderla, pero no es la idea, digamos. Mostrar que el movimiento que era grande y que es federal. Claro. Entonces, bueno, saber, otra cosa importante era, previo a una entrevista, tener alguna idea de los datos de salud y de aborto, los datos que nosotras nos interesaba charlar de la provincia donde era el diputado o la diputada. Ir con la información porque, bueno, por experiencia sabíamos que a veces manejan números nacionales, pero no los propios, ¿no? Y menos aún los de una ciudad más chica, ni siquiera una provincia. Entonces, preocuparnos por buscar datos y llevarle los datos, porque por más que no lo reconozcan, muchísimas veces no los conocían, ¿no? Julia, te pregunto otra cosa más. Ya después de todo ese trabajo tan arduo, de tantos años, de hacer incidencia, de hacer cabildeo, de estar en la calle, llegó el momento, ¿no? Llegó el momento del debate. ¿Cómo recordás esa siembra recogida que fue un poco ese 30 de diciembre del 2020? Bueno, yo lo recuerdo con un nudo en la garganta desde la mañana hasta la madrugada que salió la ley. Era una sensación, sabíamos que iba a salir, ¿no? Era esa sensación. No muy diferente a la del 8 de agosto del 2018, donde sabíamos que no iba a salir, entonces también tenía un nudo en la garganta, digamos, por el motivo contrario, ¿no? Pero bueno, el 2020 fue muy complicado, porque todo este cabildeo que yo les comentaba antes, se imaginan que en el 2020 estábamos en cuarentena prácticamente todo el año, entonces todo lo teníamos que hacer virtual. Y entorpece la comunicación de una manera tremenda, digamos. No, nos resultaba complicado estas reuniones que yo les conté antes, con los diferentes bloques y demás. Una cosa era lo presencial, que vos ves miradas, etcétera, digamos, estás ahí y podés detectar algunas cosas y corregir para que la reunión salga bien. Eso en la virtualidad es imposible. Entonces tuvimos esas reuniones en forma virtual y algunas fueron muy malas, que no nos había pasado antes, nunca terminás de aprender, ¿no?
Por eso fue muy difícil el 2020, porque nosotras presionábamos a las diputadas del oficialismo, específicamente les decíamos, ¿por qué no que presente el proyecto Alberto? Porque todas nos decían, oficialistas y opositoras, que una vez que el presidente había hecho el anuncio de que iba a mandar su proyecto, no iban a tratar el proyecto de la campaña si no estaba el del Ejecutivo. Claro. Que yo lo entiendo perfectamente porque la lógica política es así. Un presidente que dice voy a mandar algo es muy fuerte, expresa una voluntad política muy fuerte. Entonces el Parlamento no se puede despachar tratando el tema antes de que lo presente. Eso no suele ser así, ¿no? Entonces, fue con la complicación de la virtualidad y esta relación tensa, ¿no? Movimiento, política, nosotras reclamando, bueno, si no lo van a tratar, si no está el proyecto, que presente el proyecto, diciendo vamos a salir a la calle, buscando el momento. Recién en octubre se abrió un poquito, aflojó la pandemia y pudimos empezar a hacer algunas incursiones en la calle. Porque lo que no dije antes del cabildeo, que era el punto número 1 del cabildeo para las compañeras de la campaña, es la articulación del cabildeo con la movilización, con lo que se hace en la calle y con lo que se comunica. O sea, son articulaciones que tienen que estar, ¿no? Yo voy a hablar con alguien y al mismo tiempo, según lo que sea, estoy haciendo una movilización de apoyo o de protesta afuera, etcétera. Eso tiene que estar combinado, ¿no? Que es fundamental. Entonces, estábamos rengas en el 2020, porque la movilización la teníamos que trasladar a las redes, y eso nos costó muchísimo. Claro. Digamos, de alguna manera lo logramos, pero costó mucho. La verdad que el 30 de diciembre, como ya les digo, un nudo en la garganta, pero de felicidad, porque sabíamos que los números estaban, que iba a salir, bueno, y esa sensación un poco de estar en el aire, ¿no? Y de que la lucha colectiva vale la pena, estar juntas y demás, ¿no? Escuchábamos a Julia Martino repasando la potencia política de la Marea Verde, articulando la incidencia, la movilización y la comunicación. Encontrá materiales y recursos elaborados junto a nuestras aliadas y publicados por Católicas por el Derecho a Decidir en nuestro sitio web. En Católicas, el podcast, estamos Pate Palero en la conducción, Tania Cucuy y Rocío Revuelta en la producción y Lisandro Botazo en grabación y edición.